Saludos mis hermanos, mis amigos en Cristo Jesús. Bienvenidos nuevamente a su programa del Evangelio y un Café. Sabemos que para traer unas buenas nuevas, primero hay que decir qué es lo que está mal. Y eso es lo que significa el Evangelio. Buenas nuevas de salvación, pero nos hacemos la pregunta y muchas personas también se hacen la pregunta, ¿qué es lo que está mal? ¿O qué se está haciendo mal? La maldad en la raza humana, al igual que en el hombre, existe. Primero debemos de señalar qué es lo que está mal para entonces dar la explicación cómo sanar esa maldad y lo que hay de malo en lo que se esté haciendo. Hoy en nuestros alrededores, en nuestros círculos cristianos, se está viendo mucha maldad. De hecho, la Biblia nos enseña que tiene que ser de esta manera para que nosotros podamos entender de qué trata la maldad. La Biblia le da una palabra concreta, le da una palabra exacta, una palabra firme, y nosotros la conocemos en este ambiente cristiano como la iniquidad. La iniquidad. ¿Pero qué es la iniquidad? Es el comienzo de todo el proceso de maldad desde la caída de los ángeles, repito, desde la caída de los ángeles en la creación hasta la caída del hombre en el Edén, en la tierra. Y es por ello que entonces debemos de señalar toda esa trayectoria, que es mucha, y en un programa de 45 minutos pues no lo podemos detallar todo. Sería imposible, porque esto conlleva muchos estudios, muchas horas de buscar en los libros, de presentarle a ustedes con pruebas de que existe la maldad y la iniquidad y lo que está sucediendo alrededor de lo que todos lo vemos, pero muchas veces no entendemos y nos hacemos hasta la pregunta muchas veces, ¿por qué un Dios tan poderoso no actúa contra esta maldad? Por eso es que hay que conocer a Dios para poder entonces entender por qué se permite esta maldad. Y alrededor de los que están con nosotros, como les digo, en los círculos religiosos, en nuestra vida familiar, vemos esta maldad, vemos esta iniquidad. Yo en semanas anteriores expliqué qué es la iniquidad, pero traigo este tema, aparte de que debo de aprovechar que vamos a estar en unos programas más adelante, que vamos a estar comentando la noticia, que no trata nada en concreto con lo bíblico, pero sí, son temas de actualidad en cuanto a todo lo que está pasando, tanto en el ambiente geopolítico mundial y lo que está pasando con las actividades sociales, en cuanto a los matrimonios, a los niños que están siendo atacados, a las mujeres que, verdad, pierden a su marido porque tienen un divorcio, al igual que el hombre que pierde a su esposa, su mujer, por un divorcio. Vamos a estar tocando muchos temas de actualidad y estamos trabajando a ver si pues también le traemos videos, porque hay um, ¿cómo diría? Muchos temas que yo no soy como, yo no soy la autoridad en ese tema. Usted puede preguntarme a mí sobre la Biblia y yo pues podría hablar, pero traer personas por video que sí pueden hablar sobre esos diferentes temas que vamos a estar tocando, muy sensitivos, sobre los problemas que están pasando en las comunidades, porque las personas están rebelando en contra de los gobiernos y todo esto que vemos en las noticias. Y espero que compartan conmigo esos interesantes temas en esa nueva sesión que voy a traer en el Evangelio y un Café y comentando la noticia. Pero ahora lo que me atañe es esto que empecé explicándoles, esa iniquidad, esa maldad. De hecho, tiene que ver con todo esto, cuando estemos empezando a,
a dar la noticia, ¿verdad? Y a comentar la noticia. Pero en estos días mismos nos reunimos en nuestra iglesia y también me reuní con mi pastor, muy sabio, el pastor Adalberto Ortiz, y tocamos un tema bien sensitivo en la iglesia en cuanto a todo esto que está pasando. Déjeme decirle que yo me responsabilizo por las palabras que yo digo aquí. Son mis palabras, son mías, no son de nadie más. Aparte de las que digo de la Biblia. Tampoco vayan a pensar que, como siempre les digo, vamos a la Biblia, vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios y de ahí podemos contextualizar lo que queremos traerles a ustedes. Ahora bien, la maldad, la iniquidad, ¿y acaso la vemos en nuestros círculos religiosos? Sí, lo vivimos a cada momento. Pero ya Jesucristo nos lo había dicho. Ya Jesucristo nos había advertido que estas cosas iban a suceder en nuestro ambiente cristiano, en nuestras reuniones y en todas las épocas que el hombre ha estado tratando de buscar de Dios mismo. Y el Señor nos lo dice porque es que tiene que ser así. ¿Por qué tiene que ser así? Porque ¿cómo entonces vamos a distinguir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es la maldad que está en medio de nosotros si no la conocemos? Y Dios lo permite para eso mismo, para que entonces podamos distinguir qué está bien y qué no está bien. Es por eso que en las parábolas del reino de Dios, Jesucristo nos habla de todo esto. Y en Mateo capítulo 13, que es la época de la iglesia, y es la época de la iglesia actual. Porque déjeme también explicarles que Mateo presenta, en el libro de Mateo, presenta a Jesucristo como rey. Entonces, si Jesucristo es el rey, según lo presenta en el libro de Mateo, ¿dónde está el reino? ¿Cuál es su reino? Sabemos que Jesucristo dijo que su reino no es de este mundo. Porque si hubiese sido de este mundo, ya hubiesen venido cuando él tuvo la primera presencia en la tierra a defenderlo cuando lo iban a matar. Entendemos entonces que hay un cambio en lo espiritual como en lo natural que entendemos nosotros, y es que Jesucristo estableció y está establecido su reino aquí en la tierra. Se lo voy a demostrar por la misma palabra. Vamos, como siempre les digo, vayan por favor conmigo siempre a la Biblia. En Mateo 13, Mateo capítulo 13, hay bastante para leer, pero por favor tomen nota y ustedes más adelante hagan su propia investigación. Aquel día salió Jesús, verso 1 del capítulo 13 de Mateo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Imagino que estaba buscando tranquilidad, ya que la mar, frente al mar uno siente esa paz, esa tranquilidad. Y era que Jesucristo pues estaba muy ajetreado, todo ese ambiente que había alrededor de él. No piensen que Jerusalén para su tiempo estaba tranquilo. No, habían bastantes guerras, bastantes batallas fuera de Jerusalén entre los pueblos que le rodeaban. Ya saben, las peleas romanas con todo esto. Y en el mismo pueblo también pues había mucha preocupación, mucha necesidad. Y Jesucristo siempre se ha preocupado por su pueblo. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Déjenme ponerle aquí, si puedo llevarlo
expositor. Verso 4 de Mateo 13. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Entonces acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábola? Él respondió, le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos les es dado en parábolas, más a ellos no les es dado. Interesante, ¿verdad? Interesante, ¿por qué? Pues porque Jesucristo trae en esta preocupación que él tiene sobre las personas, sobre el pueblo, y habla en parábolas. Y sabemos que una parábola es algo que se pone cerca de lo que se está diciendo para que se pueda entender. Pero si una parábola no se explica, pues entonces es una adivinanza. Por eso es que los discípulos le preguntan, ¿qué le quieres decir con estas parábolas? Jesucristo aquí menciona del reino de los cielos, y que ya está entre nosotros, que de los frutos que da la tierra y cómo es que se tira la semilla, que es la palabra de Dios, y cae en unos terrenos áridos, y entendemos que esos terrenos áridos pues es la gente. Terrenos áridos por lo que están pasando, por sus necesidades, por lo que están viviendo, y eso los hace áridos. Y entendemos que, mire, hay personas que nosotros vamos y les hablamos y están tan tensos, no quieren oír del Evangelio, y es porque están solamente prestando su oído. Por eso es que Jesucristo dice aquí, el que tenga oídos para oír, oiga. Es un mandato que el Dios Jesucristo da. El que tenga oídos para oír, oiga. Y de hecho tenemos dos para oír bastante bien. Y las personas prestan atención a lo que está pasando alrededor de ellos, en el mundo, y no prestan atención a la palabra, que es la que puede ese terreno árido por el sufrimiento, por las penas que estén pasando, por las vicisitudes de la vida, por los conflictos que tienen en la vida y por esas luchas internas que tienen, ¿verdad? Pues no prestan atención al Evangelio, cuando el Evangelio, pues como estamos diciendo y sabemos, primero hay que decir qué es lo que está mal, para entonces dar las buenas nuevas de salvación. Y estas personas no quieren oír, tal vez la oyen por un momento, que la que cae cerca en pedregales y da fruto, pero luego se seca, porque el terreno, el sol, y ya sabemos esta historia. ¿Qué sucede? Que, perdón, hace tiempo no hablaba. El pueblo rechazó el reino, porque rechazó al rey. Jesucristo era el rey, y era el rey que ellos esperaban, y por eso al verlo de la manera en que él se comportaba y cómo era, pues no era lo que ellos estaban esperando. Ellos estaban esperando otro reino y otro rey. Vendrá un día cuando vean al que traspasaron, así que se anuncia en Zacarías capítulo 12. Aquí, como siempre les he mencionado, Dios siempre da aviso de lo que va a hacer y de lo que hace y de lo que va a suceder. Dios siempre avisa. Zacarías capítulo 12, está en el 12, está el 13, está el 14, pero voy a buscar en el verso 12, perdón, Zacarías capítulo 10, verso 10. Capítulo 12, verso 10 de Zacarías, que aquí Dios está avisando las cosas que han de suceder en el futuro. Son profecías, ¿no?
Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí. Dios mismo ya está avisándole que van a mirar a quién. A Dios. Van a mirar a mí. A quien traspasaron. Y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. O sea, va a ser un llanto, un dolor, tanto de padre y madre por su hijo primogénito, por el primer hijo que han tenido, refiriéndose cuando vean a Jesucristo y como lo vieron crucificado. ¿Qué tiene que ver esto con el reino de Dios? Dios vino a establecer su reino en la tierra. Su pueblo lo rechaza porque no entendieron el rey. ¿Qué sucede entonces? ¿Dónde es que está el reino de Dios en todo esto? El Salmo 22 también nos habla del traspaso y el rechazo que le hicieron a Jesucristo. En Efesios 3 es que entonces nos da a revelar esta profecía, pero también que viene a ser como un misterio. Y un misterio, como hemos explicado anteriormente, no son misterios de estos que conocemos hoy en día, de las películas que vemos, de cosas que son misteriosas, no. Es algo que Dios detiene hasta el tiempo que Él lo quiere revelar a los hombres, a nosotros. Es por ello que el misterio es aquí equivalente al pueblo judío, ya que Jesucristo vino a su pueblo judío como Dios, como Rey, y a nosotros los gentiles. Rechazaron al Rey y rechazaron su reino. Y la pregunta que sucedió, y como les mencioné anteriormente, si Jesucristo vino a establecer su reino, ¿dónde se encuentra este reino? El capítulo 13 lo explica, y es que el reino no se había de establecer, el reino de Dios no se había de establecer hasta que su pueblo lo recibiese. Y como sabemos, su pueblo mismo lo rechazó. Dios es un Dios justo, aparte que Él es soberano y Él puede hacer como Él quiere y como quiera. Pero fíjense, si ustedes llegan a comprender la magnitud de la bondad y el amor de Dios, que Él quiere llegar a nosotros, quiere llegar a su pueblo, quiere llegar a su creación, pero no imponiéndose como un rey, como un dictador, que debemos de hacer lo que Él diga por obligación. No, no. Él vino y se presentó como lo que es, como un ser humano, como un Dios a la misma vez, y a la misma vez para que entendamos que debemos de darle pleitesía porque Él fue el que nos creó a nosotros. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos y debemos de darle una pleitesía y someternos a su reinado. ¿Por qué? Porque es un reinado bueno, es un reinado de paz, es un reinado de amor y de muchas bendiciones. No me explico por qué no nos sujetamos a Él. Pero, sea así o no, pues rechazan y hemos rechazado a ese Dios que es Rey. Y Él no puede establecer su reino hasta que entonces usted acepte que Él es Rey. Automáticamente se acepta a Jesucristo que Él es su Rey, pues usted entra en el reino mediático de Dios. ¿Por qué digo mediático? Porque vamos a estar viendo dos partes. Porque si Jesucristo dijo que ya el reino de Dios está entre vosotros, es porque el reino de Dios está aquí. Y es cuando entonces nos sujetamos a la voluntad. Son dos facetas, son dos divisiones de un solo reino. En el Salmo 103, versículo 19, dice que Jehová estableció su reino. Voy a dar un poquito más de prisa, pero lo podía buscar en el Salmo 103, versículo 19. Dios establece su reino. ¿Qué le sucedió entonces a este reino? Que fue pospuesto hasta que Israel ahora acepte a Jesucristo como su rey. De hecho, lo que está sucediendo, ya muchos judíos están convencidos de que Jesucristo es rey. Hay un libro que se llama de Alba McLean, si usted lo quiere buscar, yo se lo recomiendo, un libro muy bueno, que dice sobre el reino meditorial,
que usted puede entender mucho mejor si es que le gusta este tema de reino aquí en la tierra. Y este comentarista, Alba McLean, lo explica maravillosamente, majestuosamente, y dice que es que han separado al fruto del árbol. McLean lo resume así, del reino mediático de Dios, y es que han separado el fruto del árbol. Que es también lo que nos menciona Mateo en capítulo 6, de que se han sacado el fruto, que si no, nosotros retirados de la planta, y somos los pámpanos, no podemos hacer nada, y por eso es que McLean lo explica de esta manera, porque han separado entonces todo el reino de Dios de Jesucristo. Y si lo separan, pues no tienen vida, no pueden tener vida. Estos son los misterios del reino. Están en el capítulo 13 de Mateo, en el verso 11, 24 y 31. En el 33, en el verso 34 y 52 de Mateo, del capítulo 13. Ahí pueden encontrar todo esto. El misterio que sucede entre la primera y segunda venida de Jesucristo se establece internamente, no externamente. Y es por eso que entendemos que cuando entonces este reino de Dios y la palabra de Dios entra en la persona, es que entonces se establece el reino de Dios, el reino de paz. Y ahí es que nosotros decidimos si entramos o no en el reino. Juan capítulo 15 trata lo mismo de las parábolas del reino. Es un apego externo, pero no lleva fruto. No hay sujeción al rey. Me explico. Muchas personas están en el reino de Dios, pero no están apegados al reino de Dios. Usted se estará preguntando, Roberto, ¿qué es esto que me quieres decir? Pues mire, muchas personas que están en las iglesias, ese contexto claro del reino de Dios, están en el reino de Dios, pero no se sujetan al rey. Están en el reino, pero no se sujetan al rey. No quieren acatar las órdenes del rey. Y es por ello pues que Jesucristo ha pospuesto su reino en la tierra, porque no tiene coincidencia, no coincidencia, la palabra correcta que estoy buscando es no tiene motivación o no tiene concluencia de que nosotros estemos en un reino y no le hagamos ningún caso al rey. No sé si me explico, pero yo sé que ustedes me pueden entender. Estar en un reino y no hacerle caso al rey es como estar en un gobierno, en un pueblo, en una nación, y no sujetarse a los gobernantes, ni a los presidentes, ni a los líderes de esos pueblos. Pues sucede lo mismo, usted quiere estar en el reino de Dios, pero no se sujeta a Dios, no se sujeta al rey, que es Dios mismo. Entonces, es lo que sucede en este reino universal de Dios que no tiene límite. Es entonces aquí que entra el reino meditorial, que es un reino de un método, de una posición tanto interna como externa, porque nosotros entender que estamos en el reino de Dios y entendemos que el reino de Dios está en nosotros, que es Jesucristo mismo, entonces podemos sacar ese reino de Dios hacia afuera, hacia lo externo. Lucas es un paralelo al reino de Dios y el tiempo de Dios. Por favor, búsquenlo porque es muchos libros, mucho material. Miren, Mateo 8. Las parábolas hacen que comprendamos más fácil el reino, la verdad y la internacionalidad en nosotros. En lugar, hay un plan, hay unas promesas de aquel día final del capítulo 12 en Mateo 13 que, perdón, que no le entendieron las parábolas no explicadas, se convierte, como les dije anteriormente, en una adivinanza. Y por eso es por ello que Jesucristo entonces explica las parábolas del reino de Dios en los capítulos 13 de Mateo,
que es lo que se ubica aquí en este tiempo contemporáneo, que el reino de Dios ya está entre nosotros, en 1 en el capítulo 14, y el plan de Dios en hablar en parábolas. Todo esto habló en parábolas, y sin parábolas no le hablaba, porque esto solamente es para los que están en el reino. Si usted está en el reino de Dios, Dios entonces le descubre lo que él quiere decir, porque Dios no le va a descubrir lo que él hace o quiere hacer en el futuro a los que no están en el reino. No tiene lógica. Mateo 8:12, más los hijos del reino. Voy a buscársela para que ustedes adelantarle algo. Por favor, hagan esa tarea, hagan ese estudio, estudien antes. Mateo 8:12 nos explica claro. Mateo 8:12, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas afuera. Es algo fuerte. Dios está hablando fuerte. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas afuera. Si están hablando de hijos del reino, sí, pues están en el reino, pero van a ser echados afuera a las tinieblas. Y allí será el llanto, el lloro y el crujir de dientes. ¿Y por qué es esto? Me pregunto yo, y es el tema que le empecé desde el principio tratando de explicar, de estas cosas que suceden alrededor de nosotros en las iglesias. Y de hecho, como les dije al principio, las cosas que están sucediendo, y me senté con mi pastor Adalberto Ortiz, de la primera iglesia bautista de Hartford, y vimos estos temas, y él muy sabiamente me explicó, y llegamos a una conclusión, un acuerdo, que en el reino de Dios, pues hay muchos que están en el reino, pero mire, no están obedeciendo al rey, y aquí lo dice claramente. Y es triste que muchas personas piensen que están en las cosas de Dios. Pueden estar cantando, pueden estar enseñando, pueden estar dirigiendo, pueden estar limpiando el templo, pueden estar sentándose en las bancas hasta que le hagan un hueco en las bancas todos los domingos, toda la semana, pueden asistir a los estudios, pueden ser trabajadores dentro de la iglesia, pero mire, si usted no tiene a Dios como su rey y se sujeta a la palabra de Dios en obediencia, yo entiendo que usted está en desobediencia, y esto automáticamente lo convierte a uno en no hijo del rey. Por eso es que dice, y los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Y eso es triste. Eso es triste porque hay muchos que están convencidos, y ellos juran y perjuran que están bien con Dios, pero están en desobediencia con el reino de Dios. Dios es soberano. Hay que hacer su voluntad. Hay que acatarse en todo lo que Dios nos ha puesto. Si usted no se acata a la obediencia y se sujeta a la palabra de Dios, usted pues va a sufrir las consecuencias aún estando en el reino. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Y qué es esto? Pues muchos piensan que como están en la iglesia, pues ya pueden actuar como ellos quieran, siguiendo haciendo maldad que sale de ellos, estar en contra de la soberanía de Dios, y aún así pertenecer y estar dentro del reino. Y lamentablemente están equivocados. Deben otra vez analizarse, y deben de volver otra vez a ver qué está sucediendo con sus vidas, autoanalizarse, y entonces sujetarse al Dios soberano, al Rey. No está en su reino. Juan 15. Todo pámpano que está en mí y no lleva frutos. Todo pámpano que está en mí y no lleva frutos, que es lo que dice McLean, es su directiva de que si nosotros estamos en el reino y no estamos llevando estos frutos, es que estamos separados del reino. Si usted está en el reino, si usted está
junto con Jesucristo, atado a Jesucristo, usted es el pámpano, los frutos, pues tiene que llevar más frutos. Tiene que llevar por todo donde usted va frutos visibles, tanto internos como externos del reino de Dios en usted. Mateo 10, versículos 5 y 6. Los judíos eran hijos intencionados del reino. Era la parábola de los labradores malvados. Estudie por favor esa parábola de los labradores que... De hecho, yo hace unas semanas di ese estudio también de los de que esperaban un rey y lo que vino fue un juez. Los judíos esperaban un rey y les vino un juez. ¿Por qué? Pues porque de todo lo que Dios les dio, Dios envía profetas, envía mensajeros, enviaba jueces, envió su hijo, volvió otra vez y envió profetas, volvió otra vez y envió siervos, envió pastores, y ellos desecharon todo esto. Entonces, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe de hacer entonces el dueño de todo? Pues mire, ya usted sabe, y es justo. De hecho, Dios hace cierra esta parábola del reino de los labradores malvados con la pregunta: ¿qué piensa usted que debe de hacer el dueño de todo, el dueño de la labranza, el dueño de la tierra? ¿Qué usted piensa que debe de hacer con estos labradores malvados? No pierde su salvación. O sea, si usted piensa, que muchos han dicho, no, vas a perder tu salvación si tú no te cobijas en el reino. Me estoy refiriendo a los que han hecho profesión de fe, porque Dios no se contradice, ni yo tampoco quiero contradecirlo. De hecho, déjame decirlo bien claro. Estamos hablando de cristianos aquí, porque si Dios vino a los judíos, pues eran también del pueblo de Dios, pero también vino a los gentiles, que somos los cristianos, y también nos está hablando a nosotros. Somos los que estamos en el reino, somos los que pertenecemos al reino, pero que equivocamente no estamos haciendo las cosas del rey, ni lo que ordena el rey. ¿Y qué sucede? Entonces, no es que usted va a perder su salvación si usted ha aceptado a Jesucristo como su rey, como su Dios. Pues mira, usted es salvo. Eso no hay problema, no hay que discutir con eso. Ni tampoco voy a discutir, porque ya usted es salvo. Lo que tenemos que entender aquí es que dentro del reino puede estar pegado en el reino, pero no hay sujeción al rey. Me explico otra vez, bien claro. Hacen profesión de fe, están en la iglesia, participan de la iglesia, son hasta pastores, son hasta maestros de escuela, son cantadores de himnos, trabajan en la iglesia día y noche. Pero si no se sujetan a lo que dice el rey, a lo que ordena Jesucristo, pueden ser echados fuera del reino. Eso es lo que yo entiendo. Otra vez, pues quiero ser bien claro, quiero ser bien vertical en esto, porque esto es lo que yo entiendo que está sucediendo. Y es que muchos han creído y piensan que por asistir a una iglesia y pasar al frente y hacer una profesión de levantar las manos y decir que cree en Cristo. Mire, aún los demonios creen en Jesucristo y tiemblan, pero no se sujetan a Jesucristo, tampoco pueden. Pues eso es lo que está sucediendo aquí. Muchas personas pueden hacer profesión y estar en las iglesias y creer que están en el reino, pero si no hacen la voluntad de Jesucristo, pueden ser, van a ser echados fuera del reino. Y entonces será el llanto y el crujir de dientes. Pero otra vez surge la pregunta, me imagino que se está surgiendo otra vez la pregunta, ¿pero son salvos? Sí, van a ser salvos, pero es lamentable que por uno creerse que uno es cristiano, entre comillas, Dios no va a emitir juicio. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo,
Y si está fuera del reino de Dios, mire, va a sufrir las consecuencias, aunque sea salvo, pero va a tener que pagar algunas consecuencias, porque con Dios no se puede jugar, a Dios no se puede engañar, y Dios es un Dios justo y verdadero. Esa es la parte mala del Evangelio, que si están actuando con maldad dentro del reino, que cuando Jesucristo les diga, yo no los conozco, apártense de mí, obradores de maldad, obradores de maldad. Él los conocía porque estaban en el reino, estaban en la iglesia, estaban haciendo actividades, sanaban, echaban fuera demonios, todo lo que dice la Biblia, pero Jesucristo dice, apartados de mí, yo no los conozco. Eso es algo que va a ser triste. Esa es la parte del Evangelio. Ahora, ¿qué es la parte buena del Evangelio? Como sabemos, son buenas de salvación. Hay otras lenguas, hay otros estudios, hay otros labios. En 1 Corintios, eso es más tarde. El profeta Asad dijo, Salmo 78:2, abriré mi boca en proverbios y hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Ahora bien, ¿por qué? Porque cualquiera que tiene se le dará, y el que tendrá, y el que tenga más, pero al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Es un rechazo judicial y rechazo al rey. Ahora bien, mire, querido amigo y hermano, si usted está en el reino de Dios, usted pertenece al reino de Dios, sabemos que si nosotros en obediencia, aunque usted haya hecho profesión de fe, y aunque usted haya creído, no que creí, porque que creí está en el pasado, es que yo creo en la actualidad presente, yo creo en Cristo, yo debo de acatarme a la voluntad de Dios. Dios no es un Dios que esté haciendo maldad. Y si nosotros representamos el reino de Dios, nosotros debemos de sujetarnos a Dios. Y Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de justicia. Y debemos de hacer justicia entre los hombres para que los hombres vean el rostro de Dios, vean la semejanza de nosotros del Dios creador y podamos entonces así esparcir el reino de Dios en la tierra. Pero si una persona que dice que conoce a Dios o que ha creído o creí en Dios, en Jesucristo, y no hace la voluntad de Dios, mire, yo entiendo que no conoce a Dios, no pertenece a Dios y no, tampoco pertenece al reino de Dios. Está excluido del reino de Dios, aunque sea salvo, porque va a sufrir las consecuencias, aunque como Dios es un Dios justo, pues solamente a Dios le toca hacer justicia y él emitirá la justicia que él va a hacer. Yo no me estoy poniendo el traje de justicia de Dios. No me toca a mí ponerme ese traje de justicia. A mí solamente me toca poner un traje que Dios nos va a dar nuevo. Pero el traje de justicia le toca solamente a Jesucristo. Él es el que tiene que ponerse el traje para juzgar. No podemos estar juzgando a las personas en la iglesia. No podemos estar señalando a los hermanos de la iglesia. ¿Dónde está el perdón? Que Dios mismo nos perdonó a nosotros. Y si Dios nos perdonó a nosotros, Jesucristo nos perdonó a nosotros también debemos de perdonar a nuestros hermanos. Debemos de demostrar el amor hacia el mundo para que el mundo pueda ver el amor que tenemos nosotros en Cristo y de Cristo y que nosotros podamos reflejar a Dios en nosotros. Porque si estamos en desobediencia, si estamos enseñando mala doctrina, si estamos dirigiendo a otras personas del reino de Dios hacia otro camino extraviado, entiendo yo que eso fue lo que hizo el primer ángel en el cielo, que con una tercera cuarta parte de los ángeles los desvió con esa concupiscencia, con esa iniquidad y esa maldad para sacarlos del reino de Dios. Sí, mi exhortación es que sí, usted debe de nuevo recapacitar y examinarse si está en el reino de Dios. Porque los que estamos en el reino de Dios solamente
nos acatamos a la voluntad de Dios y queremos hacer su voluntad, y es predicar este evangelio a toda criatura para que puedan ser salvos, aún incluyendo a los que están en la iglesia, porque de eso es que trata esto. A veces yo pienso que evangelizar de nuevo a los mismos cristianos, ¿sí? Tiene que ser así. Yo soy el primero, yo me examino y si yo he cometido alguna falta por estos medios, le pido disculpas, ¿verdad? Y algo que yo haya dicho, pues mire, por favor, déjenmelo saber, pero no es mi idea ofender a nadie, y mucho menos desviarlo del reino de Dios, que es un amor, es un reino de justicia, es un reino de paz, es un reino de amor excelente por nuestro Señor Jesucristo, que nos da tanto amor y tanta paz, la cual nosotros queremos traer a ustedes. Cuando usted acepta a Jesucristo de verdad en su corazón y se sujeta a la voluntad del Rey, es que entonces usted está en el reino de los cielos. Ah, espero pues verlo en los próximos programas. Y recuerden, vamos a estar en estas actividades nuevas que tengo programadas, comentando la noticia. Que les espero un próximo programa. Que Dios le colme de muchas bendiciones y mucha paz para usted y los suyos. Dios les bendiga.